nos va a pasar igual. No, pues ya lo saben, pues lo que no dieron. Ahora estamos dando práctica. ¿Qué es lo que no dieron? Me ha dicho, ¿no es cierto? Tienen que dar todo lo que es la parte de esto que vamos a terminan de avanzar ahora y las anteriores últimas clases. Bueno, doctor, gracias. Ya, muy bien. Ya, entonces, continuamos ahora porque tengo este tema para terminar y nos quedaría un poquito más que lo. Entonces, a ver, claro, mañana dan una prueba y el martes la otra, ¿verdad? Ya con eso terminamos evaluación continua y ya se preparan para las mesas. Sí, doctor. Sí, doctor. De acuerdo. Puede Ya, ser el pero falso y verdadero. no quiero que haya a lo mejor el confundido soy yo, pero creería que no, porque me pasaron, me dijeron, bueno, no, que tenía mucha actividad y por eso es. Entonces quedamos. Mañana la prueba que iba a ser hoy, que es la nota por práctica, ¿no? Y el martes lo que queda como la tercera evaluación. El examen puede ser. Sí, doctor. Corresponde a de Sí, investigación, doctor. algo así. Los parámetros. ¿De acuerdo? De los últimos temas. Ahora están dando la práctica, por eso incluye el de antes. El del martes va a ser los últimos temas. Renal, el último que hemos avanzado de sangre. Bueno, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, creo que voy a repetir un poco porque esto para terminar, pues está contenido en una sola unidad. Entonces vamos a continuar con la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Es la tasa que se filtra en 24 horas, ¿no es cierto? Que corresponde al plasma sanguíneo que fluye por el riñón. Entonces, para que vean ustedes de que si ustedes multiplican normalmente por el riñón en 24 horas pasan alrededor de 180 litros de plasma que contiene la sangre, ¿no es cierto? O sea que si ustedes eso dividen entre 24 horas, imaginan lo que pasa cada hora, ¿no es cierto? Entonces, en un promedio de la filtración glomerular es igual a unos 125 ml minuto, ¿no? Y de esos 125, de esos 180 litros, 1,5 litros es lo que se elimina al exterior como parte de la orina, ¿no es cierto? Entonces, esto es de que más o menos que en 24 horas, ¿no es cierto? Se filtran aproximadamente el 20% de plasma que pasa por el riñón, ¿no? Se filtra en los capilares glomerulares, purifica y no se eliminan todos los desechos. ¿Qué pasa esto, perdón? A ver. No, vuelve atrás. ¿Por qué sigue ahí? Sí, otro está lento su internet. Perdón, ya está. Está con... Lo que pasa es que se me estaba bloqueando la computadora, pero ya está.
creo que esto ya he hablado un poco, pero es un poco para que vuelvan a recordar porque considero que es un tema importante. El riñón es un órgano vital, como el cerebro, como el hígado, ¿no? Como el pulmón. Entonces, por eso es que si no tuviéramos riñón, la vida no fuera posible. Entonces, esto es lo que quiero que sepan un poco. Ya he avanzado, me acuerdo muy bien, ¿no? La membrana de los capilares, que es donde se filtra. Entonces, esta membrana, que los capilares glomerulares que están en el riñón, tiene tres capas principales yendo de adentro hacia afuera. El endotelio capilar, que es la parte más interna. Hay una membrana basal donde descansa todo esto y la capa de células epiteliales. Si ustedes ven esto, ¿no es cierto? Aquí está, para que vean, ¿no? Este ya es el endotelio que va adentro, ¿no? Y entonces esa es la característica de... No sé qué pasa con esto. Entonces, ¿cómo determinamos la tasa de filtración glomerular? ¿No es cierto? Más o menos se filtra alrededor de 125 ml minuto, ¿no? Lo que es igual a lo que hemos dicho hace rato, que son 180 litros por día que pasa por la sangre, ¿no es cierto? Entonces, más o menos el volumen de la sangre que pasa son, ¿no?, el 25%. Y el volumen plasmático renal, la filtración glomerular, es de 625 ml por minuto en un hematocrito del 45%, una composición normal de la sangre. ¿Cuál es la fracción de la filtración renal? El 20%, lo que es igual a 125 ml por minuto. Es la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? O sea que estos 180 litros días que se filtran, ¿no? Ustedes saben que la sangre tenemos 5 litros, ¿no? Entre 4 y 5. Si acá decimos 180, imagínense las veces que pasa el contenido hemático a través del riñón para purificarse, ¿no es cierto? De estos 180 se elimina entre 1,5 y 2 litros, o sea que alrededor de 178, 78 medio son el líquido que se mantiene dentro de la concentración plasmática. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la tasa de filtración glomerular? Hay varias fuerzas que intervienen. Una, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica a través de la membrana glomerular. Esa es la filtración neta, ¿no es cierto? Y de esto sale lo que se llama un coeficiente de filtración capilar glomerular. Entonces, si ustedes ven esto, aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué factores determinan la tasa de filtración glomerular? ¿No es cierto? La presión hidrostática, la presión coloidosmótica de la membrana glomerular, esta es la membrana glomerular, y eso da un coeficiente de filtración, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen, la sangre entra, ¿no? Por la arteria aferente, que está acá, viene acá, esta es la cápsula de Bowman, se filtra y vuelve de nuevo, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo que queda y esto es lo que queda acá, es lo que vas a eliminar como orina al final de la filtración. Entonces, el filtrado glomerular neto, ¿por qué se da? Hay fuerzas que se oponen, ¿no? Y que favorecen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Y estas, ¿no? ¿Cuáles son? Las presiones de Stalin o la presión del líquido extracelular. Por lo tanto, hay una presión hidrostática de los capilares glomerulares que favorece. Presión hidrostática es la que empuja a salir. La presión osmótica o coloidosmótica de la cápsula Bowman, la que está adentro, esta presión también favorece la filtración, ¿no es cierto? Y la presión osmótica o coloidosmótica de las proteínas plasmáticas de los capilares, estas se oponen porque las proteínas no se filtran, ¿no? Y la presión hidrostática intersticial de la cápsula de Bowman. Entonces, hay dos fuerzas que favorecen. La presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman favorecen y la presión osmótica o coloidosmótica de las proteínas plasmáticas. Las que se oponen es la presión hidrostática intersticial de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? ¿No? Que evita la filtración, ¿ya?
Por lo tanto, si empezamos a ver valores, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, los valores, ¿no es cierto?, que se toman como referencia, ¿cuáles son? Los valores que favorecen la presión hidrostática glomerular, que es alrededor de 60 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que en este momento es 0, ¿no? ¿Y qué otras presiones se oponen? Al revés, aquí tiene que haber una presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Ya no es la glomerular, y la presión coloidosmótica de los capilares, que es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes ven que la presión que favorece la filtración es de 60 milímetros de mercurio y la presión que se opone es 18 más 32, que serían 50, significa que 60 menos 50 nos da una tasa total de filtración de 10 ml. Eso es lo que favorece la filtración, 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en la cápsula de Bowman, ¿no es cierto?, esta tasa de filtración glomerular disminuye. ¿Qué disminuye? Cuando hay un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, disminuye la tasa de filtración glomerular, mientras que la disminución del valor de la presión de esta cápsula aumenta el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Hay ciertos estados patológicos, por ejemplo, como la obstrucción de las vías urinarias o la presión de cápsula de Bowman que puede estar aumentada, ¿no? Hacen que descienda la tasa de filtración glomerular y finalmente puede dañar o destruir el riñón, porque si la sangre no se purifica, esto trae consecuencias muy serias. Saben que el riñón es un órgano vital. Y un poco para que entiendan esto, ¿no? Entonces, la presión coloidosmótica glomerular disminuye la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, la proporción y concentración de proteínas en los capilares glomerulares aumenta un 20%, por lo que se deduce que la presión coloidosmótica es de 32 milímetros de mercurio, ¿no? Y también hay la presión hidrocapilar glomerular, que es diferente de lo que estamos viendo, ¿cierto? Disminuye coloidosmótica. Entonces, la presión hidrostática está determinada ¿por qué? Por la presión arterial y la resistencia de las arteriolas. Por lo tanto, un aumento en la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática del capilar, ¿no es cierto? Y da como resultado un aumento de la tasa de filtración glomerular. Un cambio, una dilatación de las arteriolas disminuye la presión hidrostática y por lo tanto también disminuye el filtrado glomerular, ¿no? Pero puede ocurrir que haya una vasoconstricción de la arteria eferente, la que sale, y se produce un efecto bifásico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo renal disminuye, aumenta la presión coloidosmótica, ¿no? Y si la constricción de las arteriolas eferentes, las que salen, es intensa, también eleva la presión coloidosmótica y supera el momento de la presión hidrostática, y esto que produce una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el factor? Primero, el coeficiente de filtración, que es la K, ¿no es cierto? Es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿no? La presión coloidosmótica glomerular, ¿no? Y la presión hidrostática glomerular. ¿Cuáles son las consecuencias? Este coeficiente de filtración aumenta la tasa de filtración glomerular. Cuando la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, ¿no es cierto?, disminuye la filtración glomerular, la presión coloidosmótica glomerular también disminuye la tasa de filtrado glomerular, y la única presión que aumenta el filtrado glomerular es la presión hidrostática glomerular, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Ustedes saben que el riñón es el órgano que regula la concentración de fluidos, de algunos electrolitos, y por eso que cuando el riñón se enferma, la primera complicación que aparece en las personas es aumenta la presión arterial. Por lo tanto, el promedio de aporte sanguíneo en ambos riñones en un adulto es alrededor de 1.100 o sea, de 1100 ml minuto.
que es más o menos el 22% del gasto cardíaco. ¿Cuál es la finalidad de este flujo suplementario? ¿No es cierto? Es el aporte de plasma suficiente para que se produzca una tasa de filtración glomerular, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, hay la resistencia, ¿no? Esta resistencia determinada por la presión arterial renal, menos la presión venosa, la presión de la resistencia al filtrado glomerular. Esta es una fórmula que no vale la pena que ustedes. Entonces, hay un control fisiológico de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo se controla el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal? Tenemos mecanismos y ya los hemos mencionado antes, y además el control por el sistema nervioso autónomo, neurovegetativo, el simpático, las hormonas y los corticoides autores. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? ¿No? Puede producir constricción de las arteriolas renales y disminuye el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Si aumenta la presión, no hay un filtrado normal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta filtración o la purificación de la sangre disminuye, ¿no? Entonces, ¿hay algún control en la circulación renal por algunas hormonas y los corticoides, ¿no es cierto? ¿No? Estos autocoides o autoides son sustancias formadas por metabolismo, no por un grupo de células que altera la función de otras células a nivel local. Entonces, tenemos estas sustancias, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cómo está el control de la circulación renal por estas hormonas que son los autocoides, ¿no es cierto? Entonces, aquí influye ¿cuál? La tasa de filtración glomerular depende de la noradrenalina, de la adrenalina, que son sustancias de las glándulas suprarrenales, la endotelina, que es del endotelio, la angiotensina 2, que es una sustancia vasoconstrictora, el óxido nítrico obtenido del endotelio, que es vasodilatador, y las prostaglandinas. Estas sustancias intervienen en el control del filtrado glomerular de la circulación renal. Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué hace la noradrenalina y la adrenalina y la endotelina? ¿Qué producen? Producen una constricción de los vasos sanguíneos renales y por lo tanto, si se contrae, disminuye la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Estas hormonas que producen constricción de las arteriolas aferentes son las que llegan al riñón y de las eferentes, que son las que salen, que va a producir un descenso en la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Estas sustancias son, vuelvo a repetir, la noradrenalina, la adrenalina y algunas sustancias que son liberadas por las glándulas suprarrenales, ¿no? Hay una sustancia muy importante que es la endotelina, que es un péptido y que se libera por las células del endotelio, ¿no? En los vasos sanguíneos lesionados de los riñones o de otros tejidos del cuerpo. ¿Qué hace? Hay la angiotensina 2, ¿no es cierto? Esta constriñe las arteriolas eferentes, las que salen del riñón, ¿no? Esta sustancia está dotada de un potente efecto vasoconstrictor y que puede considerarse como una hormona circulante y también como un autocoide, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué pasa? Las concentraciones elevadas de angiotensina 2 que aparecen con una dieta con poco sodio o un agotamiento del volumen. Estas ayudan a mantener la tasa de filtración glomerular y la excreción normal de producto de desecho, ¿no? ¿Qué hace el óxido nítrico de origen endotelial? Está en la luz de los vasos. Disminuye la resistencia vascular, por lo tanto favorece, ¿no es cierto?, la resistencia vascular renal y aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿no? Esto es importante para evitar una vasoconstricción excesiva y para favorecer la excreción de cantidades normales de sodio, ¿no? Sodio, ustedes saben que es componente de la sociedad, aquí está para que vean. No haya una autorregulación de la tasa de filtración glomerular y de flujo sanguíneo renal, ¿no? Si ustedes ven, este es el glomérulo por lo que entra y sale, ¿no es cierto? De la parte distal, aquí la mácula densa, esta es la cápsula de Bowman, ¿no? Que ven acá,
Entonces, para entender mejor la tasa de filtración glomerular. Bueno, jóvenes, con eso hemos concluido esta parte fundamental de la parte renal. Nos faltaría un tema, pero no sé qué hora es. Creo que no nos va a dar. Entonces, mañana, jóvenes, a las 5 va a estar la prueba de esta parte que van a dar. De los Bueno, temas. doctor, mañana entonces. Por favor, ¿ya? Y los temas los tienen, Listo. aquí están, se los he pasado. Sí, doctor, están en el WhatsApp. Están en el WhatsApp, ¿verdad? Pero de todas maneras, se los voy a repetir para que no haya excusas y no me digan que no sabía, no quiero. Lo que yo menos quiero es perjudicar a los alumnos, ¿no? Ahí lo tienen en la pantalla. ¿Están viendo, no, los temas? Sí, doctor. Ahí está, ¿no es cierto? Sí, doctor. Aquí donde dice, perdón, acá hay un error. Ano dices abo, ¿no? Grupos sanguíneos, abo. No es ano, perdón, ahí mil disculpas, no me fijé. ¿Está claro? Lo corrijo. Abo, ¿está viendo? Hemotransfusión, sangre. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿No se podría dar hoy la práctica? Lo que pasa es que yo mañana tengo 3 exámenes, con este más son 4. Pero prima los alumnos del segundo año. Soy de segundo año. Yo voy a tener... No, Pero no, me están pidiendo, estamos hablando, ¿no? es que yo soy de segundo año. Mañana tengo de anatomía dentaria, tengo de microbiología y de semiología. Todos son de segundo año. No me han dicho nada, me han dicho que sí, lo podían hacer mañana. Me acaban de